A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Y bueno, cómo no estar contento. Hoy hay fiesta en el cielo. Hay muchísimas personas que hoy nos están visitando por primera vez. Y sabe, estamos contentos porque cada vez más personas de aquí, de Altamira, Tamaulipas, en México, están entregando su vida a Jesús. Y de eso se trata el Evangelio, de que más personas puedan conocer del amor del Señor. Hace unos días estaba platicando con un amigo y bueno, pues sin darme cuenta nos estábamos consolando, terminamos consolándonos uno al otro, pero Dios me hablaba a través de él, porque él hace unos días tuvo que despedir a su mamá. Su mamá partió a la presencia del Señor. Y cuando estuve hablando con él me decía algunas cosas que están aquí en la Biblia y yo no sabía que cuando él me estaba diciendo lo que Dios estaba haciendo en su vida, era algo que Dios estaba preparando también en la mía. Sabe, hay momentos en la vida del ser humano, hay momentos difíciles, hay momentos de aflicción, hay momentos tristes, hay momentos que muchos quisiéramos que no sucedieran o que quisiéramos que pasaran muy rápido, muy rápido. Hay momentos en el que quisiéramos encontrar atajos en la vida ante situaciones que nos están afligiendo. Pero bueno, si usted el día de hoy vino quizás con alguna aflicción, si quizás usted que nos está viendo está pasando un momento difícil, mire, hoy Dios nos quiere dar un mensaje que seguramente no solo nos dará consuelo, sino que también fortalecerá nuestra alma y nuestro espíritu. Días después de que falleciera la mamá de mi amigo, el martes pasado, por la noche, falleció mi papá. Y todo lo que yo había estado hablando con mi amigo días antes, ese día el Señor me las estaba recordando. Pero no solamente eso, sino que de ahí nace este mensaje que hoy te quiero compartir. Resulta que así en un momento de aflicción, Jesús, el Hijo de Dios, estaba pasando el momento más difícil de su vida, el más difícil. Porque bueno, usted y yo sabemos que Él, aún siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, entonces sentía como usted, sentía como yo, y claro que había ciertas cosas que le podían causar dolor, y en el momento en el que el Padre le estaba revelando lo que Él tenía que pasar, pues bueno, en el momento en el que Él estaba viendo todo lo que iba a padecer, pues obviamente se afligió. Y miren lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. La primera enseñanza que usted y yo podemos notar aquí es que, y lo hemos escuchado, son frases que hemos leído, que hemos escuchado, que las grandes batallas se pelean de rodillas. Y mire, Jesús mismo estaba orando al Padre y lo estaba haciendo de rodillas. Usted y yo sabemos la importancia de orar, y es que orar es cuando usted y yo nos ponemos en contacto con Dios. La única manera en la que el ser humano puede tener comunión con Dios, no hay otra, es solamente a través de la oración. Jesús estaba en un momento difícil, y en el momento difícil lo primero que Él hace es orar. Y bueno, aquí usted y yo estamos aprendiendo la manera en la que Él estuvo orando, de rodillas. Ahora, ¿qué es lo primero que usted y yo hacemos cuando estamos en un momento difícil? Porque mire, muchas veces lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y hablarle al amigo, hablarle al familiar, hacer llamadas. Y muchas veces nos olvidamos de Dios. Es más, me he encontrado con personas que de repente llegaron a la iglesia, dejamos de verlos, los saludamos, ¿cómo estás? Pastor, perdóneme, no he podido ir, pero es que tengo muchos problemas. Oiga, como si los problemas se fueran a resolver sin Dios. Al contrario. Mire, me he encontrado con personas que dicen, pastores, que saben que no me siento muy bien, ahorita ni siquiera tengo ganas de orar. Como si nosotros oráramos solamente cuando tuviéramos ganas. Aquí Jesús estaba en un momento difícil, y ahorita nos vamos a dar cuenta qué tan difícil. Y en el momento difícil, lo primero que Él hizo fue ponerse en comunión con el Padre. Lo primero que Él hizo fue orar. Ahora, fíjese lo que dice. Fíjese lo que Él estaba orando al Padre. Acuérdese, el Padre le estaba revelando todo lo que le iba a pasar. Él seguramente estaba viendo en una visión cómo su cuerpo, cómo su cara iba a quedar desfigurada, cómo su cuerpo estaría todo lacerado, cómo tendría que derramar toda esa sangre, cómo la gente lo iba a vituperiar. O sea, Él estaba viendo todo. Y mire la oración que Él hace, versículo 42. Miren las palabras de Jesús: Padre, y escucha lo siguiente: si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? Padre, yo no quiero pasar por esto. Llévame directo a la cruz. Ya ahí doy mi vida por el mundo. Pero si tú quieres, no permitas que yo sufra de la manera en la que voy a sufrir. Ahora, el profeta Isaías, muchísimos años atrás, ya había profetizado todo lo que a Jesús le tendría que pasar. De hecho, todo lo que Jesús sufrió tiene un propósito. Usted y yo sabemos, porque el mismo Isaías lo dijo, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Es decir, si alguien está enfermo, hay una palabra, hay una promesa, hay algo que Jesús ya hizo para que tú y yo fuéramos sanos. La corona de espinas que le pusieron tiene un propósito, que fue para bendecir nuestras finanzas. Porque recuerde que la maldición, bueno, ese es otro tema, pero cuando Dios le dijo
a Adán en el momento en el que pecaron. Dijo que con el sudor de tu frente y había una maldición a causa del pecado. Pero Jesús redimió eso con la sangre que derramó a través de la corona de espinas. Todo lo que Jesús vivió tenía un propósito. Jesús hubiese querido que hubiera un atajo. Pero mire la manera en la que Jesús, el Hijo de Dios, ora. Si quieres, no permitas que viva todo esto. Es decir, Jesús le está diciendo, yo no quiero que esto pase. Pero, Padre, no hagas mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Y sabe, mire la humildad de Jesús y mire la enseñanza que Jesús nos da. Porque generalmente cuando usted y yo oramos exigiéndole a Dios que haga nuestra voluntad. Porque nosotros le decimos, Señor, bendíceme, sáname, sácame de esta situación, no permites que pase por esto. Y todo lo que nosotros le pedimos a Dios, todo se lo pedimos dentro de nuestra voluntad. Y mire, sigue diciendo la Biblia que en ese momento, en el momento difícil, mire lo que le pasó a Jesús, versículo 43, cuando él estaba de rodillas orando, diciendo, no permitas, Padre, que pase todo esto. Mire qué tan afligido estaba. ¿Qué dice en el versículo 43? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios mismo envió un ángel para fortalecer a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él tenía todo el poder para no pasar por lo que Él tenía que pasar. Sin embargo, Él se sometió a la voluntad del Padre. Pero en el momento en el que Él estaba afligido, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y en el momento en el que Él estaba afligido y orando, ¿sabe qué hizo el Padre? Envió un ángel para fortalecerle. ¿Qué quiero decirte el día de hoy? Que yo no sé qué situación tan difícil pudieses estar pasando el día de hoy. El secreto está en la oración. Porque si en los momentos de aflicción tú y yo oramos, ahí en medio de la oración es donde Dios nos fortalece. No sé cómo llegaste aquí el día de hoy, pero si llegaste afligido, hoy Dios te va a fortalecer. ¿Alguien dice amén? Dele fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte para Dios. Entonces, vamos al versículo 44. Seguimos hablando de Jesús que estaba en ese momento difícil. En el momento más difícil, la decisión que Él toma es orar de rodillas. Y orando de rodillas, el Padre lo fortalece. Versículo 44. Y estando en agonía, mire, ya no solamente está afligido, ahora está en agonía. Estaba en la parte más difícil de la aflicción. En la parte más difícil de la aflicción. Pero mire, entre más grande era la aflicción, mire lo que él hacía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Yo no sé cuántas personas, a causa de la dificultad, han perdido esa intimidad con Dios. Yo no sé cuántas personas han dejado de orar a causa de la dificultad. Pero mira lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Entre más grande sea tu dificultad, que más intensa sea tu oración.
Y entre más intensa sea tu oración, mayor será el fortalecimiento que Dios te dará. ¿Sabe? Mi papá estuvo por mucho tiempo con una situación, un problema renal. Mi papá era un hombre pues robusto, y en sus últimos días de vida ya no tenía ni siquiera fuerzas, estaba muy delgadito, muy flaquito. Y había momentos en el que yo me preguntaba, Señor, ¿por qué ha sido un proceso para Él tan largo? Hay personas que de pronto tienen meses, años con problemas legales, personas que tienen procesos muy largos de divorcio, personas que tienen problemas de salud desde hace ya mucho tiempo. Y hay personas que quisieran que esos tiempos fueran más cortos. Pero sabe, hoy usted y yo estamos aprendiendo que cuando esos procesos están dentro de la voluntad de Dios, esos procesos tienen un propósito. Jesús tenía que entregar su vida de esa manera, porque todo lo que Él hizo tuvo un propósito. Y quizás tú y yo ahorita no va a ser difícil poder entender por qué lo que estamos viviendo lo estamos viviendo de esta manera. Pero sabe, lo que hoy estamos aprendiendo a través de la palabra es que esa aflicción, esa situación difícil, eso que usted está viviendo, póngalo en la voluntad de Dios. Es más, quiero decirle algo. Cuando usted pone su dificultad, pone su aflicción dentro de la voluntad de Dios, que mire, muchas veces la voluntad de Dios no tiene nada que ver con nuestra voluntad, pero siempre que usted ponga esa aflicción en la voluntad de Dios, al final usted verá la gloria de Dios. Y le voy a decir algo. Si yo le digo que al final usted verá la gloria de Dios, no quiere decir que siempre usted vaya a recibir lo que usted le esté pidiendo a Dios. Porque Dios no siempre nos dará todo lo que nosotros pedimos, pero sí, siempre nos dará todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Ahora usted podrá pensar, podrá decir, bueno, pero pastor, pues qué chiste, usted está hablando de Jesús. Jesús era perfecto, Jesús podía soportar, pero pues yo no, yo soy alguien común. Pero mire, hay una historia en la Biblia que cómo pudo bendecirme. Y está ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Pero ahora acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora quiero detenerme ahí un poco,
Porque, mire, me llama la atención cómo la Biblia es tan explícita. ¿Por qué no dice la Biblia que se acercó un hombre con lepra? Dice, se acercó un hombre lleno de lepra. Ahora, tener lepra en aquel tiempo representaba que te vieran hacia abajo y de lejos. ¿Por qué hacia abajo y de lejos? Porque la lepra en aquel tiempo era considerada como un castigo divino. Es decir, la gente que pecaba, pues se decía que Dios los castigaba con lepra. O esa lepra podía ser la consecuencia de una maldición generacional. Pero miren, no nada más eso, sino que eran rechazados por la sociedad, no podían vivir con su familia, no podían convivir con la gente. Pero dejando a un lado esas etiquetas, piensen en algo. La lepra era tan incómoda. Vivir teniendo lepra era lo más duro que había en ese momento. Y no solo tenía lepra, estaba lleno. Entonces, imagínense el dolor que este hombre tenía de día y de noche. A lo mejor no podía ni dormir a causa de la lepra, la comezón que tenía, el dolor. ¿Quién se acercaría a un hombre lleno de lepra? Pero mire, al igual que Jesús, este hombre en medio de la dificultad, mire lo que hizo. Dice que se presentó ese hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con él, rostro en tierra. Y mire, me llama la atención que al imaginarme esta imagen, me lleva a la misma imagen de Jesús. Jesús en el momento de aflicción va y se arrodilla delante de la presencia del Padre. Este hombre en medio de una gran aflicción va y se postra delante de Jesús. Este hombre sabía que el que estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios. Porque si él no supiera que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, no se hubiera arrodillado. Pero él estaba ahí postrado. Y miren lo que le dice: Señor. Y miren la siguiente palabra: si quieres. Las mismas palabras de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Wow. ¿Sabe qué me impresiona? La Biblia dice que bienaventurados, y bienaventurados quiere decir bendecidos, 1000 veces bendecidos. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Esta es la pobreza de espíritu. La humildad que tenía en el corazón. Porque, oiga, cualquier leproso, su oración, su petición hubiera sido, al estar frente al Hijo de Dios: Señor, quítame la lepra. Por favor, mira cuánto sufro. Como habitualmente estamos acostumbrados a orar. ¿Cuál es mi voluntad? Que me sanes. Pero este hombre no oró de acuerdo a su voluntad. Le dice: si quieres, sáname. Como diciendo, yo quiero que me sanes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Mire, algo que
No hay mente humana que pueda entender esto. Es lo que le voy a decir a continuación. Aquí estamos viendo dos historias muy parecidas. En la primera historia está Jesús, el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que sanaba a los enfermos, el que hacía que los ciegos vieran, que los paralíticos andaran, que los mudos hablaran. Resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, hizo muchísimos milagros. Su vida estaba entregada al Padre. Dice la Biblia que Él, siendo hombre, nunca pecó. Pero aún siendo el Hijo de Dios, pasó por una aflicción muy grande. Ahora, en la otra historia está un hombre común. Ese hombre común, los estudiosos dirían que era un pecador, por eso tenía lepra. Pero si le quitamos esa etiqueta, digamos que se contagió porque alguien se la pegó. Vamos a decir que era un hombre bueno. Un hombre bueno, pero que se contagió de lepra. Vamos a quitar la etiqueta de que era pecador. Era un hombre bueno, pero un hombre común. Imagínense, está el Hijo de Dios, diciendo: Padre, si tú quieres que no me suceda esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por el otro lado está este hombre pidiéndole a Jesús: si tú quieres, límpiame, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dos personajes pidiendo un milagro. Y el hombre común se sana. Pero el Hijo de Dios tiene que cumplir y tiene que morir de la manera más ruin. Qué incongruencia, ¿verdad? Y aquí es cuando muchos nos ponemos a pensar: ¿por qué hay personas que un día, en medio de su aflicción, se preguntan: pero Señor, ¿por qué me sucede esto a mí si yo te sirvo con todo mi corazón? ¿Por qué me sucede esto a mí si yo soy una persona que siempre he estado dispuesto, que siempre he servido en tu obra, que te conozco desde mi niñez, que ayudo a mucha gente? El Hijo de Dios tuvo que pasar por ese momento difícil, tuvo que cumplirlo. Para Él no había atajos. El que sí fue sano fue el leproso. Pero Jesús tuvo que cumplir con esa encomienda que el Padre le había hecho. Lo que quiero decirte es que sin importar qué tanto conocemos de Dios, o qué tanto podemos servirle, o qué tanto podemos hacer dentro del reino, en algún momento, todos los que estamos aquí en algún momento, desafortunadamente estaremos en medio de una aflicción. Pero sabes, aquí Dios nos da la salida. En medio de la aflicción hay solución, porque en medio de la aflicción tú y yo podemos encontrar fortaleza solamente en la presencia de Dios. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro lugar seguro, Dios es nuestra roca fuerte. Y ese es el lugar a donde tú y yo podemos acudir cuando estamos preocupados, cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos. Ese es el lugar seguro. ¿Sabes? Yo no sé por qué
te tocó vivir lo que estás viviendo. Pero si eso que estás viviendo está dentro de la voluntad de Dios, no te preocupes, porque al final, te lo aseguro, al final verás la gloria de Dios. Yo no sé si como tú se lo estás pidiendo o no, pero al final, si tú y yo ponemos nuestra aflicción en sus manos, todos, absolutamente todos, veremos la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén?